que esto esté en la Biblia, así que una clase de amistad de parte de David y de Jonatán, porque honestamente en el tiempo de hoy, en los tiempos en los que estamos viviendo, yo creo que en todos los tiempos ha sido eso. Si no hay esta claridad de amistades. Los amigos que uno tiene, digamos, cuando tú le llamas a alguien tu mejor amigo, son muy raros, es contado. No sé, mucha gente nunca ha tenido un mejor amigo. Claro, tenemos muchas amistades y bueno, gracias a Dios que tenemos una iglesia, nos juntamos y somos amigos y todo esto. Pero cuando tienes este amor especial, este cariño especial por alguien que en tu vida también es especial y que es esta amistad limpia, ¿no? Es bien importante que la Biblia hable de esta amistad um, que nosotros quisiéramos tener, ¿no? Es algo que es un apoyo incondicional de una persona que está ahí siempre para ti y que tú estás siempre para ella. Me acuerdo que una vez alguien me dijo, oh, yo no tengo amigos, digo, porque los amigos, cada amigo es un compromiso, y es verdad. Si cada amigo es un compromiso, estás comprometido con su amistad, a estar con él en las buenas y en las malas, y muchas veces tienes que dar tiempo a esta persona, pero lo haces con gusto, ¿no? Porque es tu amigo, porque es lo que tú quieres. Eso es lo que está pasando aquí en el capítulo 20 de 1 Samuel. Dejé todavía un versículo en la misma hoja, digamos, que en el estudio que comencé. Este versículo está es en Mateo 5:8. Y este versículo me lo dejé todavía porque esta es la situación que está pasando acá. Y déjese, le digo, porque yo creo que es bien importante. La última vez que vimos de esto, la otra parte del capítulo 20, hablamos también mucho de la amistad que tenía Jonatán y David, pero digamos que estuvimos más enfocados en la amistad o en el corazón de Jonatán. Y lo que vimos era de que Jonatán estaba haciendo, digamos, él estaba esperando en la voluntad de Dios, igual que David. David ha sido ungido para ser rey de Israel y parece como que va y le dice a Saúl en una de las conversaciones que tuvieron, Saúl y Jonatán saben que David va a ser el próximo rey de Israel. Dios lo eligió, Dios lo ungió, y esto incluía que Saúl no iba a seguir, digamos, Saúl no tiene una dinastía detrás de él, ¿no? Saúl él es rey, pero porque se portó muy mal por las cosas que hizo, Dios le quitó el reino y le quitó la dinastía. Si no hay alguien más, ninguno de sus hijos va a ser el próximo rey. Y eso le duele mucho a Saúl, pero perjudica directamente a Jonatán. Sí, porque Jonatán es el que se quedó sin ser el rey porque él es el primogénito de Saúl. Entonces, la idea, digamos, el punto aquí de que Jonatán no va a ser el próximo rey, hiere directamente el corazón de Jonatán, lo cual no lo vemos en todo el capítulo. Si no vemos esa tristeza, no vemos esa angustia, Jonatán no tiene ningún problema. Al contrario, se hace amigo a David, está con él, lo apoya, lo defiende de su papá. Sí, la mera verdad es de que en el capítulo 20, en realidad en la vida completa de Jonatán, no se le ve una sola falla a este hombre. Es un hombre de Dios, una persona que tiene fe. Y es importante que notemos que cuando uno tiene fe en Dios, y uno escucha la voz de Dios, nos gusta mucho cuando oímos sus promesas, y esas promesas son de vida eterna y que nos va a quitar el pecado y por su gracia y todo esto. Pero cuando las promesas de Dios, digamos, no son tan de acuerdo a nuestras conveniencias, sí, entonces creo que la fe se hace más válida. Sí, cuando tú tienes que dejar de hacer cosas que te gustan hacer, y todavía estás contento, si no tienes que encontrar, no tienen que dar las razones por las cuales, sino que de repente tienes que privarte de tus derechos porque Dios dijo diferente. Y en este caso, Jonatán es esa persona, y yo he estado meditando tanto en este capítulo 20 que yo no sé cómo yo le voy a hacer. Ojalá que cada uno lo pensemos así, pero yo quiero llegar a tener un corazón como lo tenía este Jonatán. Si él está súper entregado a David, es su amigo, lo defiende, digamos que nunca, digamos que le falta el respeto a su papá, pero está contra su papá, porque su papá está contra la palabra de Dios. No es justo lo que está haciendo Saúl. Entonces Jonatán se pone de lado
de la razón de Dios. Y otro de los puntos que les quiero decir, que yo creo que es muy importante aquí de descubrir, es de que la amistad que tiene David con Jonatán, perdón, la amistad que tiene Jonatán con David, ah, es, es así. Jonatán sabe que David es el próximo rey, esto es, Jonatán se quita, digamos, la corona y la ropa real, como ya lo hizo la otra vez, y le demostró que a él no le importa eso. Sí, y luego ah, lo sigue, le dice que lo quiere, lo defiende, está con él, lo apoya y todo esto. Sí, entonces se encuentra una amistad grande entre estos dos. Pero todo comenzó, sí, mi punto aquí es de que todo comenzó cuando Jonatán se dio cuenta que David era el ungido de Dios, pues. Entonces, dentro del respeto que Jonatán tiene por David, porque Dios lo eligió para rey, y dentro del sufrimiento que Jonatán tiene al dejar su reino, um, todavía lo respeta. Digamos que de ahí nació el amor que ahora le tiene a David. No sé si, ojalá que no los confunda o que me explique bien lo que estoy queriendo decir. Pero una vez que Jonatán encuentra la posición que tiene David, entonces, por obediencia a Dios, yo no sé cómo le hizo Jonatán, pero tiene un amor verdadero, una amistad real para David. No porque le ganó el corazón David con su amistad. ¿Se entiende eso? O sea, David no hizo nada en el esfuerzo de amistad para ganarse la amistad y el amor, el respeto de Jonatán. Jonatán tiene todo esto por la fe en Dios, pero no es un amor fingido o nomás como un parche para que digamos que para él salvarse y decir es por fe. No es así. Realmente lo quiere, realmente siente un amor por David, y esto me impresiona. Se los prometo que cuando Dios nos dice nos tenemos que, ámense, es un mandamiento, se encuentra esta clase de amor. Cuando tú amas por el amor a Dios, pero no es una regla que sigues, sino que realmente encuentras en ti la forma de dominar tu corazón, de amansar este corazón bruto que tenemos, y luego amar de verdad. Esto es lo que pasó con Jonatán. Se los prometo que está impresionante. A mí me ha matado, me ha estado como arrastrando esta idea y esta cosa que sucedió con esos dos. Y ojalá que en esto que queda del capítulo encontremos ese amor tan dulce que puso Dios en él. Así de sencillo. Y que él se dejó guiar y llevar a encontrarse con este amor hacia David. Comienzo así. En resumen de lo que fue el versículo, de los versículos 1 al 23 del capítulo 20, puse así en 4 renglones. David había huido de Saúl y se fue a Ramá, donde estaba Samuel. Pero este lo persiguió, esto es cuando David estaba en la casa de Saúl, en el palacio, porque era el yerno, su hija de Saúl era la esposa de él. Ahí vivía David, pero entonces Saúl lo quiso matar 2, 3 veces, levantaba unos flechazos. Entonces David huyó y se fue a Ramá, donde estaba Samuel, y allá fue Saúl a seguirlo. Eso es lo que pasó en la otra vez, en los primeros versículos del capítulo 20. Y ahora David huye de Ramá. Esto es cuando Saúl fue, se acuerdan, no sé si recuerden, pero dice que fueron varias compañías que había mandado Saúl. Al final fue también Saúl, según a ir a atrapar a David, pero Dios les hablaba y Dios los convencía, y terminaban alabando a Dios, y aún Saúl terminó haciendo eso. Se olvidó David y estaba alabando a Dios, estaba cantando a Dios. Decía que Saúl estaba profetizando, pero lo que estaba adorando a Dios, se convirtió en un adorador. Y eso es porque estaba buscando a David. Entonces, en todo esto, David se devuelve al palacio a hablar con Jonatán. Y obviamente que cuando él se devolvió, Saúl se devolvió también a su palacio. Y estaba pasando lo que pasa ahora en los últimos versículos, que ahí viene la fiesta le llaman de luna nueva. Y eran 3 días que se sentaban a comer todos a la mesa. Y obviamente David estaba incluido porque era el yerno del rey. Y ahí es donde hacen este plan y se va a desenvolver esta última parte. Todavía puse lo del resumen, y vuelve a buscar a Jonatán para informarle que su papá sí lo quiere matar. Jonatán contesta,
no lo hará, esto es, mi papá no te va a matar sin consultarme. Jonatán cree en su papá, piensa que su papá, como su papá ya le prometió que no iba a matar a David, entonces cuando David viene le dice, me está matando, me está persiguiendo para matarme, Jonatán dice, no te preocupes, mi papá no te va a matar si no me dice a mí primero. Si él cree en su papá, obviamente no odia a su papá, aunque va a descubrir que lo quiere matar y todo esto, pero todavía él tiene mucho amor. Jonatán es una persona de mis respetos, es una persona que ama, así de sencillo. Pues confía pues en su papá y dice a David que lo servirá. Si todavía dice, mi papá no te va a matar, dime cómo te puedo ayudar, cómo te puedo servir, David, lo que tú quieras, en lo que tu alma quiera, yo voy a estar ahí. Eso fue lo que dice Jonatán a David. En realidad, dentro de Jonatán hay fe y hay mucho amor. David es el ungido. Jonatán, terminamos, era un héroe de la fe. Esto es lo que dijimos en los primeros versículos del capítulo 20. Continuamos con este mismo pensamiento, con esta misma, digamos, presentación ante estas dos personas. David es el ungido, gloria a Dios, pero Jonatán es un héroe de la fe. Es una persona que confía, que cree, que sabe lo que está diciendo, sabe lo que Dios está haciendo. Respeta a David porque ha sido elegido para ser el líder. Sí, y no falla para... Jonatán está en el lugar correcto, haciendo lo correcto, aun cuando él no es el ungido. Y esto me gusta mucho porque hay tanta gente que no entiende ese cuadro, no entiende esa... Sí, yo mismo lo he sentido muchas veces, digamos que aquí en ese, para decir algo, en este cuadro, en esta escena que está aquí, la persona, digamos, más entregada a Dios, digamos, no quiero decir que no soy yo, pero muy probable que no sea yo, que a usted sea, a algún otro. Sí, entonces no la diferencia entre nosotros es digamos, es el trabajo, la tarea que cada uno tenemos. Sí, pero enfrente de Dios todos estamos iguales. En este caso, David era el ungido, él iba a ser el líder. Yo encuentro que Jonatán es el héroe de la fe. Yo encuentro que Jonatán está haciendo lo correcto, está dándole su lugar al líder sin ninguna duda. Está cediendo su lugar de rey a David. Sí, todavía está siendo, digamos, un espectador de la gloria de Dios, siendo protagonista, digámoslo así. Él está en el lugar correcto en cuanto a Dios, en cuanto a lo que Dios está haciendo. Y eso me gusta mucho porque si cada uno tomamos nuestro lugar, entonces en ese lugar vamos a ser felices. Sin buscar el lugar de nadie más, sino el lugar que Dios nos dio, disfrutarlo a lo máximo, porque eso es lo que está haciendo Jonatán, y eso es maravilloso. Simplemente que si cada uno tomáramos nuestro lugar, en el lugar que tenemos, hacer las cosas que nos corresponden, punto y aparte, hacer, como un día me dijo el pastor Brian, yo no puedo ser Chuck Smith, yo puedo ser nomás el 100% de Brian como soy. Sí, no podemos ser más de lo que somos, pero cuando eres el 100% de quien eres tú, eso es lo que quieres, eso es lo que se requiere. Ahí eres feliz, eso es lo que queremos. Puse acá como introducción a la última parte del capítulo 20. Jonatán, sin dejar de amar y respetar a su papá, sirve a David por fe en Dios. Qué ejemplo para nosotros. Jonatán y David tenían un plan. Si Saúl se enojaba, ese era el plan que ellos tenían. Si Saúl se enojaba por la ausencia de David en los 3 días de la cena, o no se enojaba, si había una señal que iban a decir, así digamos que a grandes rasgos, que se les digo, Jonatán tenía un criado, David estaba escondido por ahí, nadie sabía dónde estaba, Jonatán sabía más o menos dónde. Entonces para que ellos no pudieran, para que ellos no hablaran y alguien los fuera a descubrir, el plan era de que Jonatán traía a un muchacho, iba a aventar una flecha, iba a aparentar que iba a tirar al tiro al blanco. Entonces si la flecha iba más lejos del muchacho, entonces quería decir, David, vete porque mi papá se enojó. Si la flecha iba antes del muchacho, entonces era, David, no hay ningún problema, mi papá no se enojó. Entonces, más lejos, córrele, más cercas, quédate. Entonces, ese era el plan y eso era lo que iban a hacer. Ese era el plan que ellos tenían. Jonatán se lo avisaría a David al tercer día, si Saúl se enojó o si no se enojó. Y luego al final de la carta, al final del capítulo 20, se despiden. Al final sí se dan un tiempo y se hablan y se despiden cada uno. Dice que que se besan, se abrazan, lloran juntos y luego se despiden. Honestamente, hay una sola vez más que se ven, como ya dije, pero aquí es como que es la última vez que se ven. David ya no está, ya no es bienvenido en el palacio, nunca más. Él se va y se corre de ahí y así comienza
Vamos a ver cómo el Señor nos guía. Vamos a ir de los versículos del 24 al 29. Vamos a comenzar allí. Dios maravilloso, ayúdanos a entender esto, Señor. Ayúdanos porque es súper importante que entendamos este cuadro en donde encontramos cuál es tu plan, Señor. Cuál es tu plan en ese lugar y el plan para cada uno de nosotros. Ayúdanos yo porque las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento son para nuestra edificación, dice tu palabra. Guíanos, protégenos, santifícanos, equípanos. Señor, ayúdanos para que sea clarito esto y lo entendamos para gloria y honra tuya. Sea así, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces voy a leer de los versículos 24 al 29 del capítulo 20. Dice así. David, así comienza. David pues se escondió. Sí, David se escondió en el campo. Y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan. Como el cuadro que ya dije, David se iba a esconder en el campo, en algún lugar donde ellos quedaron, y comienza la fiesta. La fiesta era en la luna nueva, duraba 3 días. Saúl se sentó, todos sus hombres, el jefe de su ejército y sus gente más arrimada se sentaban en esta mesa, y David tenía que estar allí, y luego de repente, vamos a ver, no estaba, vamos a ver, dice el 25, y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó. Muchas gracias, hermoso. El rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Fíjese que aquí, no sé si lo cacharon, pero hay como una clase de confusión que a mí no se me hizo tan grave, pero muchísimos comentaristas quieren como descubrir qué pasó aquí. Mira, lo voy a decir otra vez. Dice, y el rey se sentó en su silla, eso ya lo sabemos, como solía, en el asiento junto a la pared, pero luego dice, y Jonatán se levantó y se sentó Abner. Eso confunde a muchos. Honestamente, nomás es cosa de poner atención. ¿Sí? La explicación más normal, que no tiene nada, no es tan importante, pero dice que Jonatán se levantó, pero todos deben estar sentados. Entonces, obviamente que estaba en el lugar de Abner, y cuando llegó Abner, entonces Jonatán se levantó y Abner se sentó, porque Abner era el capitán de la guardia. Sí, entonces, si Jonatán se levantó, quiere decir que estaba en su lugar, estaba cerquita con el rey, en la mera silla de Abner. Entonces, cuando llegó Abner, él se quitó simplemente, y esa es la explicación más normal, sin ninguna otra clase de complicaciones. Lo voy a leer otra vez para que vea que se entiende muy bien. Dice, y el rey se sentó en su silla, como solía, en asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. O sea, ya con todos sentaron en sus lugares, ahí estaba una silla vacía. Dice en el 26, mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, le habría acontecido algo y no está limpio. De seguro no está purificado. Eso es lo que dijo Saúl en su corazón. No preguntó dónde estaba David ni nada. Parece que Jonatán le dio gusto. Mi papá no se va a enojar, no va a haber ningún problema. Pero recuérdense ustedes que Jonatán tiene tan dulce corazón, sí, que él quiere ignorar que haya una riña entre su papá y David. Él quiere pensar que todo está muy bien. Es más, él está buscando una reconciliación entre el rey y David, ¿verdad? Lo cual obviamente que no va a suceder nunca en la vida, pero Jonatán eso cree. Si llámenle ingenuo o lo que sea, yo estoy del lado de Jonatán. Yo no sé, ¿verdad? Pero viva la paz, y este está haciendo eso. Quiere una reconciliación, no va a suceder, pero él vio que no estaba ahí David, y Saúl no dijo nada. Entonces Jonatán está contento esa noche. 27, al siguiente día, el segundo día de la luna nueva, de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío, otra vez obviamente, y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, si este era el plan que ellos dos tenían. Dice el 29, diciendo, te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto pues no ha venido a la mesa del rey, explicó Jonatán a su papá.
que hasta este punto no parece que está enojado, nada más estaba preocupado. ¿Dónde está ese David? Vamos a ver cómo se va desenvolviendo lo que puse yo acá de esto. Dice, el plan de los dos amigos comienza aquí. No olvidemos que ya han hablado de lo que pasaría si la respuesta de Saúl era ira contra David. Aunque en el corazón de Jonatán está la esperanza de que no haya ningún problema. Y David vuelva a casa como si todo eso hubiera sido un mal sueño. No llamemos a esto ingenuidad, sino esperanza de paz. Yo quisiera. También debemos mantener fresco el hecho de que Jonatán ha decidido servir a David. Si tenemos que todavía mantenerlo allí porque todavía debe ser importante. Sí, Jonatán es el príncipe, es el heredero al reino, y Jonatán está defendiendo, digamos, en cuanto a lo que el cuadro, digamos, que sin Dios se ve. David era un pobretón, un muchacho insignificante que había encontrado gracia delante del rey y lo había casado con su hija porque mató a este gigantón, a Goliat. Entonces, en realidad, David no tenía por qué tener un buen lugar en la mente de nadie en el reino. Era un pobre muchachillo jovencito que se la pasaba allá atrás de las ovejas. Sí, pero increíblemente por la fe en Dios, Jonatán, que es el príncipe, le dijo: yo soy tu siervo, dime lo que quieras, eso te concedo. Sí, Jonatán está sometido a David, sí, absolutamente por fe. A este punto David no es nadie, acordémonos de eso. David no tiene ninguna clase de corona, ni siquiera una actitud, digamos, soberana de alguien, para nada. David es una persona, un individuo calmadito, que es un pobre, ahí está derrimado en el palacio, aun cuando el príncipe ya le dijo: lo que tú quieras. No por miedo, esto es Jonatán, no le tenía miedo a David, o por rebeldía contra su papá, el rey Saúl, sino por este tremendo respeto al orden de Dios. ¿Sí? Esto es lo único que movía a este príncipe a someterse a un pelele como David. Meditemos. Saúl tiene pánico de que David le arrebate el reino, matándole a él y a su familia. Sí, Saúl, ahí te va, Saúl, que no hizo nada para llegar a ser rey. Sí, Saúl está en la misma posición que David, porque no ganaron el reino, no son nadie, no hicieron nada, no lograron nada para llegar a tener el lugar que tienen. David todavía no lo llega a tener, pero ya está ungido y Saúl lo sabe ahora. Saúl tiene una envidia contra David, le tiene un temor, le tiene pánico a David, de que ahora Samuel ya le dijo que Dios le había quitado el reino. Sí, ya lo había destituido del reino. Sí, Saúl es un rey destituido. Sí, él sabe que su hijo no va a ser el rey, pero lo que él no sabe es que a lo mejor David sí le puede quitar el reino, y él tiene temor de eso. De que de repente David venga y le diga: no, sabes que a mí Dios me mandó, y luego lo mate, porque David no le tiene miedo a nadie, mató a un gigantísimo, que no mate a Saúl, y Saúl lo sabe. Entonces Saúl está bien paniqueado y no sabe qué hacer, tiene un temor de pánico terrible a David. Ahí te va. Él espera que David le arrebate el reino, matándole a él y a su familia, pues Dios ya le dio a David el reino. Este pánico también incluye que David le quite el reino a Jonatán. Eso también lo está pensando Saúl. Después de que Saúl muera, eso es lo que Saúl le alega a Jonatán. ¿Cómo es posible que te hagas amigo a este, que te va a quitar el reino? Si no puedes ni siquiera caminar con él, él te va a quitar el reino. Si él tiene tanta envidia y esto lo está corroyendo, le está molestando su alma. Por eso está tan enojado el rey Saúl. Por otro lado, Jonatán ya ha cedido el reino al que Dios ha ungido, al que Dios eligió. Sí, perdón, voy a tomar agüita. ¿Nos agüitan? Dice acá: al que Dios ya ha elegido como nuevo rey de Israel. Jonatán dijo a David, 1 Samuel 20, esto es en los versículos anteriores, del versículo 14 y 15. Y si yo viviere, esto le está diciendo Jonatán a David, si yo viviere, si mi papá me deja vivir después de que te ayude, harás conmigo misericordia de Jehová. Y cuando David se haga rey y Jonatán todavía esté vivo, le dice: por favor, haz misericordia.
Sí, me encanta porque esta es una fe verdadera, una fe con toda la seguridad. David le está diciendo a Jonatán le está diciendo a David que cuando él llegue a ser el rey, por favor que lo cuide, que no vaya a matar a su familia. Sí, esto es la fe, eso, por eso dice la Biblia, la fe es la esperanza de lo que no se ve, es algo, una seguridad que tienes, porque ya Dios dijo, así de sencillo, porque ya Dios dijo. Ahorita, déjeme le digo algo. Estamos leyendo en Génesis, ¿verdad? En los capítulos, ahora leímos 4 capítulos. Y en los capítulos de ahora, en el primer, hubo una referencia, sí, en donde Jacob viene ya con sus esposas y viene con todos sus, digamos, con todos sus bienes, viene regresando a la casa de su papá. Y viene bien rico y cuando pasó un arroyo, dice que él volteó con Dios, dijo esta oración, digo, cuando yo pasé por este arroyo, cuando iba apenas a ir con Labán, no llevaba nada más que mi bastón. Ahora tú me has bendecido tanto y me has dado tanto, sí, y vengo con 2 campamentos y con tantos chivos y burros y mujeres y hijos, sí, está bien feliz. Pero me gustó mucho porque Jacob cuando iba con su bastoncito a pasar el arroyo Dios lo encontró allí y le dijo, yo te voy a cuidar y te voy a bendecir y no te preocupes, yo voy a estar contigo todo el tiempo. Y la respuesta de Jacob, cuando oyó esto, dijo, yo voy a ir y si tú estás conmigo y me das de comer y de beber y me prosperas cuando y me haces regresar a la casa de mi padre, entonces tú eres mi Dios. Y me gustó eso, te voy a decir por qué. Ahora ya viene rico cuando regresa, pero Jacob dijo exactamente las palabras que Dios le dio primero. Si esto es, Dios le prometió esto, digamos que Dios le dijo a Jacobo, yo te voy a cuidar y te voy a dar una Coca-Cola con churrumais, ¿verdad? Y luego Jacob se queda pensando, dice, si Dios me da una Coca-Cola con churrumais, yo lo voy a servir para siempre. Sí, porque uno tiene que poner atención a lo que Dios dice. Es esto lo que está pasando. Cuando Dios diga lo que diga, sí, y tú digamos que te entregas a eso que Dios dijo, sí, eso es lo que Dios quiere. No ocupamos pedirle nada más. O sea, esto es, cuando alguien dice, fíjese, la palabra yo declaro, yo decreto, tiene que ver con la verdad de Dios. No tiene que ver con lo que tú quieras, lo cual la gente ahora lo ha acomodado a sus deseos. Yo decreto que Dios me va a dar una bicicleta, vagabundo, ¿verdad? Lo cual es un error, eso no se hace. Dios no es nuestro creador, nuestro genio. Pero cuando Dios dice, vengo en breve, y tú dices, Señor, ¿dónde estás? Yo decreto que el Señor viene pronto. Wow, eso es lo que queremos. Sí, lo que Dios diga, la palabra de Dios magnífica, sin falla, que se cumple, eso es lo que queremos. Eso es digno de decretar, obviamente. Lo que nosotros pedimos sin que Dios diga, eso no. Eso no cuenta, eso no es el plan de Dios. Tenemos que tener fe, pero si ya fe en lo que ya Dios dijo, no vamos a tener fe en lo que nosotros digamos que Dios tiene que hacer, eso es otra cosa. Aquí Jonatán y Jacob y todos en la Biblia, los que han tenido fe, confían que lo que Dios dijo se va a cumplir en ellos. Así de sencillo y así de claro. Y está pasando otra vez aquí, se me hace increíble, porque aquí, digamos que lo que Jonatán está pidiendo o lo que Jonatán está hablando con fe es que él perdió, ya no va a ser él el rey, pero Dios lo dijo, pues. Es como que la prueba de que el que tiene fe hace lo que Dios diga. Aquí no le conviene a Jonatán, pero sabe y confía que lo que Dios dijo se va a cumplir. Aunque no le convenga para nada, pero él está feliz, feliz y está glorificando a Dios y está enamorado del Señor, sí, y por eso ama en este amor verdadero a David, porque cree a Dios, porque confía en Dios, porque Dios dijo, así de claro, y se me hace tan suave y tan importante. Otra vez, Jonatán dijo a David, 1 Samuel 20, 14, 15, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia, le dijo Jonatán a David, no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno de los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Si ese es, digamos que el ruego de Jonatán, el príncipe, a David, el pelele.
a quien Dios ya prometió. ¿Sí entiende esa palabra pelele? No es ninguna mala palabra, ¿eh? Es una persona insignificante, eso es lo que es nombre. David así era, pero Dios lo eligió rey y ahora Jonatán lo sabe, lo entiende. Cuando David contó a Jonatán que Saúl lo quería matar y que David tenía miedo y Jonatán no se burló de David, también, sí, aquí estamos viendo que Jonatán es un hombre de fe, confía en Dios, cree en Dios, le dio el reino a David, pero luego David, ungido por Dios, digamos, el futuro rey de Israel, confirmado por Dios, y tiene miedo, y viene y le dice a Jonatán, Jonatán, me dice que tu papá así me va a matar, mira, me está persiguiendo y todo esto. Ahí la fe de Jonatán tuviera que tomar más valor y decir, hombre, David, yo estoy perdiendo lo que Dios dijo, y tú que estás ganando, no estás confiando en Dios, ¿entiende eso? Pero fíjate, David no se lo puso en su cara, no lo agarró a bibliazos a David, lo cual, hombre, nosotros lo haríamos porque somos bien vanidosos. Jonatán no. Jonatán cuando volteó a ver a David, que está llorando porque lo está persiguiendo Saúl para matarlo y tiene miedo de que Dios lo vaya a matar y luego no vaya a ser el rey, como Dios le había dicho, pero no está confiando en Dios completamente. Entonces Jonatán, en vez de criticarlo, en vez de decirle, David, hombre, ¿dónde está tu fe? Aunque sea, para nada. Es un líder, es el líder, es el elegido de Dios. Tiene este respeto por él, se somete a él, se somete digamos, aún al temor que él tiene y le da la razón y lo consuela. Ay, qué increíble es esto, se los prometo. 1 Samuel 24 dice, Jonatán dijo a David, cuando David estaba todo caído, me van a matar, todo esto, tu papá me está persiguiendo. Jonatán le dice, Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma haré por ti. Qué apoyo increíble, qué desinterés, absolutamente ninguna clase de crítica contra su líder, pero para nada, al contrario, cuando lo ve caído, ni siquiera quiere, como digamos, convencerlo de que es contrario de lo que él piensa, para nada, nada más dice, lo que tú quieras, en lo que tú quieras te apoyo, aquí estoy para servirte. Wow, te lo prometo que está súper chido, súper chido. El que esté durmiendo usted se la va a perder, ya dije. Dice acá, Jonatán no criticó la fe de David ni aún su plan, que realmente incluía que Jonatán arriesgara su vida, sino que lo honró, lo honró. Hoy día es muy extraño ver este tipo de conducta en las personas modernas, pues para el mundo de hoy nada es sagrado o al contrario, al otro extremo, todo tiene un sentido espiritual. Comienzan a haber demonios por todos lados. Qué triste que no haya este balance bíblico en los días de hoy, en donde todos tenemos una Biblia. Sí, sí entendimos eso. Ahorita hay gente que no cree en nada sagrado. No hay ninguna posición, no hay ninguna cosa, no hay... digamos que en la comunión no es tan importante, sí, nada, la Biblia no es tan importante, las posesiones, sí, la gente lo toma como, oh, sí, todos somos iguales, no hay ningún problema, sí, una de dos, como ya dije, no hay nada sagrado, no hay ningún orden, nada es válido, o todo es espiritual. Todo, cualquier cosa que sucede, yo soñé y tuve una visión y donde quiera ven diablos y sombras y está endemoniado y es como los dos extremos. El problema es que tenemos que tener la Biblia que balancee nuestra vida espiritual. ¿Sí? Que nos diga qué es bueno y qué es malo. Lo que es bueno hay que poner atención. Esto es sagrado, esto dice Dios, esto dice Dios. Y luego esto no, esto es un cuento. No puedo ser como fantoche a creer esto, ¿sí? Porque tenemos que tener no nuestra opinión, que es el problema que está pasando ahorita. Cada quien da su opinión y cada quien hace como siente, como si estuviéramos en el tiempo de jueces. Cada quien hace como le diga su corazón, lo cual es un error gigante y no podemos seguir así los cristianos. Tenemos que voltear a ver a Dios, tenemos que voltear a ver qué dice la Biblia y luego centrarnos en lo que diga la Biblia y luego creer lo que diga la Biblia y luego vivir como diga la Biblia, con los límites de la Biblia, no del corazón de los hombres. Se los prometo que así es. Pues de acá, qué triste que no hay este balance bíblico hoy día. David mismo, aunque pudo acabar con Saúl algunas veces, no lo hizo por respeto al orden divino. Obviamente, fíjate nomás, vemos a Jonatán haciéndolo con David,
pero David también lo hizo. Sí, David también lo hizo después porque, hombre, Saúl lo quería matar. Y David, cuando tuvo las chances de destruirlo, a esta persona que Dios ya le había quitado el reino y que lo quería matar muchas veces, lo andaba persiguiendo, estaba perseguido por el gobierno del rey. ¿Te imaginas qué angustia la de toda la vida de David? Y cuando tuvo la chance de matarlo y con todo el poder de hacerlo, no lo hizo por respeto al orden que Dios había puesto, ¿sí? A las cosas sagradas que Dios ha dirigido a hacer. Y obviamente que eso, como ya dije, o creemos todo espiritual y todo es sagrado, o no creemos nada. Si tenemos que tener este orden, esta balance bíblico espiritual que nos haga hacer, valorar las cosas que Dios valora. Sí, en uno de los salmos, David dice que no odio lo que tú odias. Si tenemos que odiar las cosas que Dios odia y amar las cosas que Dios ama, porque el que tiene el límite de lo que hacemos es Dios, no nuestro corazón. En 1 Samuel 26:9 es el lugar donde David tuvo la chance de encontrarse con Saúl y no le hizo nada. Sí, y David respondió a Abisai: no le mates, que era su general. Dice, porque ¿quién extenderá su mano? Porque Saúl estaba ahí listo para que lo mataran, pero David le dijo a su amigo: no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Aunque Saúl lo merecía, pero estaba dentro del orden de Dios. Dios lo había elegido, pues. Entonces, eso tenemos que aprenderlo. Es algo que tenemos que aprender y tenemos que tener este balance y luego encontrarnos que nosotros somos uno como Dios quiere. Dice, puse acá, a esto se le llama temor de Dios. Es la palabra que nos da la respuesta. David y Jonatán tenían temor de Dios. A nosotros nos falta tener este temor de Dios, porque si lo hacemos como nuestro corazón dice, entonces no tenemos temor de Dios, tenemos temor de nuestro corazón. Es de acuerdo a nuestra lógica, de acuerdo a nuestra opinión, lo cual no hay ningún castigo en eso, bueno o malo. Pero cuando hacemos lo que Dios dice, porque Dios dice, entonces se nos da esta validez digamos, en el hecho que hagas, sí, que eres una persona con temor de Dios. David y Jonatán creían lo que Dios decía, temían a Dios. Y no vemos a Jonatán orando para cambiar el plan de Dios, lo cual hoy día hacemos. Si estamos viendo el plan de Dios desenvolviéndose, y en vez de someternos a ese plan, si estamos queriendo cambiar a Dios, cambiar lo que Dios está haciendo. Dios, esto está mal, ¿cómo te atreves a que me pegue la gripa? Yo quería ir a trabajar y me pegó COVID. Dios mío, ¿por qué me hiciste esto? ¿Qué hice yo? Si estamos confundidos en nuestra fe. Sí, lo que pasa es de que no somos personas, primeramente no somos sumisos, pero después no somos sumisos a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Tampoco vemos a David tomando justicia por su propia mano, para nada, sino que aceptaban la voluntad de Dios y esperaban en Dios. Para Jonatán, a Jonatán le damos un punto extra por su paz, porque la voluntad de Dios es que él no sea el próximo rey. David se escondió en el campo, sí, ese es el punto. Encontramos a David sometido a Dios, muy bien, pero encontramos a Jonatán sometido a Dios, lo cual eso de someterse a Dios le afectaba a él terriblemente porque le quitaba la posición que él ya tenía ganada porque su papá era el rey. Entonces, al someterse a Dios, Jonatán perdía de ser él el rey. Entonces, un punto más, se los prometo, para Jonatán por su dulzura. David se escondió en el campo en la luna nueva, primer día, y no David, en primer día. Pero el día 2, la segunda, la pregunta del rey cuando no vio a David: ¿dónde está David? Jonatán le explicó que se había ido a Belén con su permiso, pero que volvía pronto. Sí, hasta aquí, vamos a empezar a ver la reacción de Saúl. Por ahorita llegamos al punto en donde, ¿dónde está David? Jonatán va y dice, me pidió permiso, era una urgencia, se fue y por eso no está aquí, papá. Y vamos a ver qué dice el versículo del 30 al 34. Y se me está cerrando la garganta bien feo. Aquí voy a dejar mi agua abierta, ¿ok? Del 30 al 34 dice: entonces se encendió la ira de Saúl
cuando dijo eso, sigue la respuesta de Jonatán, no le gustó para nada a Saúl. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo a su hijo. Imagínate, de donde entendió Jonatán, ya ni modo que no, que su padre estaba resuelto a matar a David. Sí, no le importaba la vida de Jonatán, le importaba que ahora sí, sí iba a ir a matar a David porque estaba tan enojado. Sí, no pensaba en él, no pensaba Jonatán en él, estaba pensando en David. Aunque la lanza de su padre se la tiró para matarlo a él. Dice en el 34, se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Sí, obviamente que esto habla muchísimo, es una persona, mis respetos para Jonatán, yo no hay ni cómo describirlo. Nada de lo que sucedió ahí tenía que ver con él. Lo que le dijo él, déjenme lo leo acá, pero déjenme, se lo adelanto un poquito. Cuando él dice hijo de la perversa, hijo de todo esto, sí, la ofensa era no para la mamá de Jonatán, que es la esposa de Saúl, pero para Jonatán. Saúl está diciendo: ¿cómo te atreves tú a dejarme a mí, que soy tu papá, el que es el rey, para irte del lado que te va a quitar el reino? Esa es una vergüenza, es una confusión. Estás confundido, confundes a la que te parió. Eso es lo que está diciendo. Si eres un mal nacido, le dice, porque tú no entiendes y te vas a quedar sin reino, y al que tú tienes confianza, ese se va a quedar con tu reino. Sí, Saúl está súper enojado con Jonatán porque le está cediendo el reino a David. Sí, aunque también Saúl sabe que Dios se lo dio, y Dios se lo dio a él mismo, a Saúl, pero Saúl no se lo quiere dar a David porque él tiene el poder, tiene la vanidad, él tiene la autoridad, y ahora le dice eso a su hijo y lo quiere matar porque Saúl no quiere ver, está ciego, no quiere ver lo que Dios hizo, no confía en Dios para nada. Sí, cuando Jonatán no le importa su persona, ni su reino, ni nada, nomás quiere defender al ungido de Dios, porque por fe lo ama. Wow. Voy a leer lo que puse. Pero la ira cegó a Saúl y dijo palabras muy ofensivas a su hijo, que realmente no van con la intención de agredir a la mamá de Jonatán, sino que son una agresión directa a él. Le dice, las palabras, déjame más o menos las digo. Primero le dice hijo ilegítimo, que eso es hijo de perversión. Pero no era contra la mamá, era de él. Es como no mereces ser ni nuestro hijo. Y la otra era, y le dijo traidor, es hijo de rebeldía, eres un traidor, estás abandonándome a mí. Eso es lo que le dijo. Eres el perverso más rebelde que puede haber, que puede existir. En esas dos palabras ofensivas, eso es lo que dijo: eres el hombre más perverso que puede haber. Saúl está tan enojado y siente un celo tan tremendo. Le dice a su hijo que ya sabe que Jonatán ha elegido a David como consejero político y espiritual. Eso es lo que Saúl tiene en la cabeza, que Jonatán está haciendo con David. Pero David, pues, sería quien tomaría el reino. Si escoge de consejero y digamos que de almohada para decirle sus penas a David, cuando Saúl dice, cuando él mismo te va a quitar el reino. Dice, y estas palabras son para decir que esto traería vergüenza a su madre y a toda la familia. Traería confusión, pues Jonatán cede el reino a David. Por esto, hermanos, es que Saúl está tan enojado. Y obviamente todo esto, toda esta furia queda confirmada, le queda confirmado a Jonatán que Saúl quiere pues matar a David. Lo único que pasó allí es que entendió Jonatán que el miedo que tenía David era verdad, y que Saúl sí quería matar a David, lo cual él no quería ver. Si Jonatán no quería ver esa verdad, quería pensar que todo estaba bien, pero ahora ya no hay dudas.
Sí, su papá no nomás lo quería matar a David, pero está tan loco que le tiró un lanzazo a él para matarlo a él. Las palabras de Jonatán defendiendo a David tienen la intención de informar que que fue Dios quien ungió a David. Sí, por eso le dijo, pero ¿qué ha hecho él, hombre? ¿Qué te hizo? Por qué crees que él merece la muerte? Eso fue lo que le dijo Jonatán a su papá, haciéndole saber, él es el que Dios eligió, él no hizo nada, él no tiene la culpa de ser el rey, ¿por qué lo quieres matar? Eso fue lo que le dijo. Sí, aún Jonatán está hablando de la fe que él tiene defendiendo a David por lo que ya Dios dijo. Sí, es ahí en donde encontramos, donde yo encuentro esto. Jonatán ama verdaderamente a David, pero no podemos separar que lo ama y se dio su reino porque Dios lo eligió en lugar de Jonatán. Si Dios le quitó el reino a Jonatán, digamos, por culpa de Saúl, sí, pero Jonatán no se agüita, no tiene ningún problema, defiende, cree en lo que ya Dios dijo y defiende al ungido a quien él ha decidido amarlo, a David. Y, y que es pues David inocente, aún de ser elegido. Sí, David es completamente inocente, aún de ser elegido rey, igual que Saúl. Por esto desató la ira endemoniada de Saúl. Es eso que dijo, es esa defensa de Jonatán para con David, diciendo, él no hizo nada, Dios le dio el reino. Sí, eso hizo enojar mucho más a Saúl, que no le importaba asesinar pues a su propio hijo. Podemos ver aquí, al contrario de Saúl, Jonatán no se levantó sin comer por el intento de asesinato contra él, sino por el dolor de su alma por David. Sí, y eso es algo que tenemos que aprender, es digno de ejemplo, porque Jonatán obviamente está poniendo a David primero que él, por fe. En Filipenses 2, versículo 3 dice, nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Sí, obviamente que el primero que hizo esto, porque allí mismo dice en Filipenses que ese sentir hubo en Jesús, pero podemos ver a alguien más diferente que Jesús, sí, que también hace eso. Eso nos animaría a nosotros, nos movería, nos influenciaría a también hacerlo, a buscar tener eso. Sí. No nos sale natural, pero es algo que tiene que estar allí en nuestra mente para llegar a hacerlo, ¿sí? Para esforzarnos a cambiar, a ser así como fue pues Jonatán, como es Jesús. Saúl es un mal hombre, egoísta y es una persona que no es justa. Aunque, aunque él es el rey, porque también a él mismo Dios le regaló el ser monarca, ¿cómo es que ahora él no acepta a otro que también fue elegido por gracia? ¿Sí? No le importa nada, aunque él sería el que lo entiende mucho más bien que todo el mundo, que nadie más, no quiere entenderlo, está cegado, él no soporta que Dios le dio al rey el reino a otro, cuando a él también se lo regalaron, pues, pero no quiere aceptar que ahora David es el elegido. Hermanos, es el corazón perverso que tiene Saúl. ¿Por qué no quiere ver que a él le dieron el rey de gratis y que a David también se lo dieron de gratis y que porque ahora él tiene que someterse a la voluntad de Dios como cuando a él se lo regalaron y él se sometió siendo el rey? Pero no quiere hacerlo porque está cegado, y ese cegamiento es su corazón perverso. Tiene un corazón malvado, lleno de odio, lleno de envidia, lleno de autoridad. Él cree que es una persona que puede mandar y puede quitarle el reino a David, no importa qué, si es habla de su corazón perverso. En Jeremías 17:9, porque podemos hablar, yo puedo hablar mucho rato del corazón perverso de Saúl, y hasta puedo decir lo que dijo J. Vernon McGee, Saúl es el hijo del diablo, pero cuando volteamos a ver a Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esto es el corazón de Saúl también, pero el de todos nosotros. Nuestro corazón es un animal salvaje que nos dirige y que nos lleva a lugares que no debemos de ir. Tenemos que dominar a esta fiera salvaje que es nuestro corazón, que es nuestras decisiones, que es nuestro egoísmo, que es nuestra vanidad. Sí,
es bien difícil luchar contra tu corazón porque tu corazón es tu conveniencia, es tu vanidad. Y es un gran problema, es un gran problema. Dios dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Y cómo le va a hacer Saúl para ya no ser así? Yo pues de acá no sé. Pero esto hagamos nosotros. No sé qué hizo Saúl, no sé qué va a hacer Saúl. A este punto, me importa nada, Saúl. Yo quiero cambiar. Yo quiero que mi corazón no sea como el de él. Y en la Biblia hay muchos lugares, pero vamos a ver uno en donde digamos que Dios nos dice, ok, quiero que tu corazón, si ya no quieres tener este corazón de piedra, entonces mira, haz esto. Juan 13, 14 y 15. Pues si yo, esto es Jesús dice, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros, fíjate cómo lo dice pues, si yo el Señor y Maestro he lavado vuestros pies, ¿verdad? Y luego ya lo vemos, oh sí, el Señor es humilde, es manso de corazón, mira lo que Él hizo, es que Él es Dios pues, pero Dios dice, Jesús dice, esto que yo acabo de hacer es simplemente un ejemplo para que tú también, porque eso dice acá, Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Una vez, hace mucho tiempo, pasamos por el Evangelio de Juan y al terminar el estudio, un hermano, que no está aquí, pero vino y me dijo, hermano, ¿por qué no practicamos para este domingo que viene lavamiento de pies? Dijo, en la iglesia que yo estaba, se hacía eso y fue bien bonito que nos pusimos unos de un lado y otros de otro y cada quien le lavó los pies al otro. Y me quedé con eso en la mente y estuve pensando y pensando y dije, no. Esa es una forma de hacerlo vanamente. Tenemos que someternos a unos a los otros. No tenemos que aparentar lavar los pies. Tenemos que ver a los demás. No sé cómo cada uno lo vea, pero lavar los pies en aquel tiempo realmente era una tarea, porque los caminos eran de tierra y la gente no tenía, digamos que calcetines y zapatos. Entonces, cuando ibas a entrar a la casa, traías los pies llenos de tierra, ¿verdad? Entonces, los criados iban y no, digamos que aún criados rebeldes, sin humildad para nada, iban y lavaban los pies. Entonces, esa práctica, cuando la usas como práctica, no cuenta, no cuenta, porque los esclavos no eran humildes, digamos, no tenían por qué ser humildes, lo lavaban porque era su trabajo. Entonces, no es exactamente lavar los pies lo que se habla aquí. Si el mensaje de lavar los pies es ser sumisos a los demás, es someterte a los demás, es verlos, como dice la Biblia en Filipenses, como mayores que tú, es respetarlos, es ser sumisos, como dijo Jonatán a David, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué es lo que tu alma necesita para que yo pueda estar allí sirviéndote? Sí, yo creo que tenemos que cada uno pensar cómo yo puedo ser el lavador de pies de los demás, aún sin tocarle sus patitas, sus piecitos, perdón. ¿Verdad? Porque les prometo que si alguien me lava los pies se le caen las manos, están bien feos mis patitas. No, es que no es esa la idea, pues. La idea es de ser humildes, ese es el plan. Tenemos que encontrarnos en la posición que Jesús vino a enseñarnos que teníamos que tener. Y ese es sumisos, humildes, lo cual nos cuesta tanto. Pero tenemos que encontrar la forma, tenemos que encontrar el poder de Dios en nosotros para poder hacerlo. Y eso sería el temor de Dios, la fe en lo que Él dijo, hacer lo que Él dijo, ser obedientes al mandato, ámense los unos a los otros. Dice aquí, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y terminamos del 35 al 42. Dice, déjame agarrar un poquito de agua. Al otro día, esto es al tercer día, digamos que
Jonatán se fue con su papá cuando le dijo eso, que le aventó la lanza y todo esto, pero no fue al campo en ese momento porque habían quedado hasta el tercer día. Entonces se fue a dormir, o no durmió, yo creo, enojado, pero al siguiente día, al tercer día, de mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Y dijo el muchacho: corre y busca las saetas, que son las flechas, que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba las saetas de modo que pasaran más allá de él. Obviamente esa era la señal. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo: ¿no está la saeta más allá de ti? 38. Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho: corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho. Solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba, obviamente. Y ya aquí nosotros ya sabemos también el secreto. Si entendimos bien esto, ¿verdad? Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo: vete y llévalas a la ciudad. Dice en el 41. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro. Y David lloró más. No te voy a decir por qué se cree que lloró más David. 42. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró a la ciudad. Esto es, Jonatán simplemente dijo: estamos tratados, tú vas a cuidar de mi descendencia, yo voy a cuidar de tu descendencia, Dios es testigo, no hay nada más que decir, ese es el plan que tenemos. David se fue, Jonatán se quedó y se acabó, no se acabó su amistad, pero se acabó la plática ya. Ahora, vamos a ver, David dice que lloró más, pero hay una razón. Pues acá, en el tercer día, como acordó Jonatán con David, Jonatán fue al campo con su ayudante y lanzó la flecha más lejos del muchacho, lo que quería decir: David huye. Pero no se fue de inmediato, sino que dice aquí que se levantó y sí fue a despedirse de su amigo. Esto es, no había ningún problema, no había nadie más. Ellos dos pensaron que que no había peligro, y luego se aproximaron uno al otro. Dice en el 41, David se postró 3 veces y se besaron y lloraron. David postrándose no quiere decir que adoró a Jonatán, y cuando dice que se besaron, para nada tiene que ver con inmoralidad. David reconocía la posición de príncipe de Jonatán y se postró 3 veces ante su amigo que estaba ayudando. Simplemente era una costumbre, y reconocer la posición del otro. Y el beso en contexto así solo habla de fraternidad. Cientos de años después, en tiempos de Pablo, era común aún entre soldados romanos este ósculo santo, que es este beso. En 1 Tesalonicenses 5:26 dice: saludos a todos los hermanos con un ósculo santo, con un beso santo. Obviamente que no era un beso en la boca, eran besos en la mejilla, todavía se usan. No sé, el otro día lo compartí, hay un pastor de San Martín, pero es de Argentina, que me dijo: estoy ansiado, nos dijo a todos de ahí, estoy ansiado de ir y darles un beso. Y nos quedamos y dijo: no, es que así se usa acá en Argentina. Digo: pues si todavía se usa, hombre, ¿cómo se nos hace tan raro que en la Biblia se haga eso? Es algo normal. Obviamente, como ya dije, es un beso en la mejilla, de fraternal, de amor de amigos. Hermanos, esta es una despedida muy triste para estos dos hombres de fe. Solo se vieron una vez más, y fue bajo la ardua persecución que tenía Saúl contra David. 1 Samuel 23:16 es la otra vez que se vieron. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Y una vez que se vieron, hablaron otra vez de la fe que ellos dos tenían, continuaron. David lloró más porque realmente no tenía a dónde ir. Esto es, David quedó completamente desamparado, salió de lo que es el palacio, en donde tenía a su esposa y todo esto, se quedó sin nada, sin ningún lugar a donde ir, ¿sí? Y se fue al cerro, y duró 10 años en el cerro. En este tiempo, David se hizo yo puse aquí, una clase de vida como Robin Hood. Robaba a los ricos y le daba a los pobres. Así tenía su pandilla de gentes,
y hacían eso. Y se hizo, digamos, como era tan buen guerrero, tenía su grupo de personas que lo ayudaban y por 10 años estuvo en los cerros. Pues acá 10 años estuvo en el desierto viviendo estilo Robin Hood hasta que cumplió 30 años. Sí, lo que quiere decir que estaba jovencito, pues todavía cuando eso sucedió, David tenía unos 20 años. Y se reconoce esto porque cuando tenía 30 años llegó a ser rey. Entonces dice en 2 Samuel 5:4, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Entonces duró unos 10 años en el desierto con esta vida. Sí, y es bien importante también que lo notemos porque yo me acuerdo cuando yo leí en Génesis, ¿verdad? Que tenía Abraham 75 años, cuando Dios le prometió que le iba a dar descendencia. Y tenía Abraham 99 años cuando Dios le mandó a Isaac. Sí, de 75 a 99, ¿cuántos son? Ya se me acaban los dedos. Ponle 20 años, pues. Pero veintitantos, ¿ah? ¿Sí? 24. 24 años es un añal y que Dios no contestaba ni le decía nada a Abraham y, y no perdió la fe para nada. Sí, ahora 20 años, 24 años. Aquí David duró 10 años y ha sido destituido. Haz de cuenta que no había una forma normal que David pensara que realmente, digamos, si no tuviera la fe que tenía, qué esperanzas de que él fuera a ser el rey. Él era un fugitivo del rey y era un ladrón callejero con su pandilla de ladrones que nadie se imaginaría absolutamente que él llegaría a ser rey. De la gente que lo conocía se burlarían de él si él decía yo soy ungido de Dios con lo que andaba haciendo. Sí, pero ocupas, nosotros ya vimos todo, oh, es el rey David, ya lo conocemos, pero si lo hubiéramos conocido cuando andaba allí con su bandana y sus pañuelos en los pantalones de allí, no sé, ¿verdad? Peinado como a la punk, ¿verdad? O sea, diríamos, ¿cómo va a ser este el rey? ¡Qué imposible! Pero la fe, cuando Dios dice, si Él dice vengo en breve, si Él dice no te dejaré ni te desampararé, si Él dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿por qué vamos a dudarlo? ¿Por cuál razón vamos a dudar que Dios esté con nosotros cuando nos pegue el COVID, cuando nos pegue calentura, cuando se nos caiga un diente? Sí, no hay ninguna razón para decir, oh, todo iba muy bien con Dios y conmigo hasta que me salió esta infección en este dedo y se me cayó el dedo y ahora ya sé que Dios ya no me quiere. ¿Será? ¿Será? No. Aún en la pobreza, así como cuando te casas, en la pobreza o en la riqueza, en la salud o en la enfermedad, sí, Dios todavía es Dios. Es mi rey, es mi Dios, mi dueño y Señor. Y yo confío en Él y Él tiene un plan conmigo. Y todo el sufrimiento que me pueda pasar en la vida, todo tiene un plan para bien. Él deja que pase para que yo me fortalezca, para que yo esté preparado para cuando Él me dé lo que Él me va a dar. Para que cuide mis hijos, para que cuide mi esposa, para que cuide mi trabajo. Dios me prepara. Dios nos prepara y deja que nos pasen estas cosas. Y cocina nuestro corazón en el tiempo que Él quiere que estemos todavía en la espera de Él. Cuando estamos esperando al Señor, estamos preparados para cuando Él venga, para cuando Él decida hablarnos y hacer lo que Él tiene que hacer con nosotros. Amén. Pues y acá, David lloró más porque realmente no tenía dónde ir. Se la pasó 10 años en el desierto viviendo estilo Robin Hood. La amistad entre David y Jonatán debe de ser un ejemplo para la iglesia de hoy. Cada persona que pertenece a un cuerpo, que este cuerpo de Cristo, sí tenemos que aprender a amarnos con esa intensidad. Jesús dijo, ámense los unos a los otros para que el mundo sepa que son mis discípulos. Ese es como que no hay escape. El otro día alguien me dijo, oh sí, pero Dios dice que, alguien me dijo, un señor me dijo que Dios decía que nos teníamos que amar a nosotros,
que teníamos que perdonarnos para que así pudiéramos amar a los demás y perdonarlos. Le dije, no, eso no dice la Biblia. Y la Biblia dice que amarás a Dios por sobre todas las cosas, primero a Él, y luego vas a amar a tu prójimo de la misma intensidad con la que tú te amas. Si Dios pensara que nosotros no nos amamos, entonces no nos hubiera puesto tarea. Digamos que alguien dice, oh no, es que ocupas de amarte más tú, de amarte a ti mismo, de perdonarte, para que nosotros puedas perdonar a los demás. Si de veras a nosotros nos faltara amarnos, Dios no hubiera dicho, la tarea para ti, para con tu prójimo, es que lo trates como tú te tratas. Ahí nos descubre, nos desenmascara y nos dice, no, tú te quieres mucho, mi vanidoso amigo, mi egoísta amigo. Nomás ama como te amas tú a ti mismo y es suficiente. Es todo, nos desenmascara y aquí hace lo mismo. Sí, cuando dice, ámense los unos a los otros para que la gente del mundo encuentre que ustedes son mis discípulos. Esa es la forma. La iglesia nos tenemos que amar de la forma que Jesús amó y así vamos a probar que somos de Él. Eso es lo que dice allá. Tenemos increíblemente, yo no sé cómo, Dios no le habla a la gente que no tiene fe y le dice eso. No, nos dice a sus hijos, a los cuales Él murió a los que derramó su sangre por Él, por ellos, y nos dice a nosotros, tienen que encontrar la forma de amar como Jonatán amó. Por la fe, amar al otro. Aunque no merezca tu amor, aunque sea una injusticia, aunque se porte mal, aunque lo que tú quieras, tienes que amar al otro porque eso fue lo que dijo Dios. Por fe en Dios. Tenemos que encontrar amor en los demás. Tenemos que encontrarnos amando, aunque nadie nos crea, aunque seamos hipócritas, aunque nos digan que somos lo que tú quieras, tienes que encontrar la forma en tu vida de amar a los demás, punto y aparte, punto final. La iglesia de Cristo tiene que hacer eso. Tenemos que hacer eso. Conclusión final. David aquí fue echado fuera del palacio, aun cuando parecía que estaba más cerca de la voluntad de Dios en el palacio, porque ya me lo iba a ser el rey. Y si él iba a ser el rey y está en el palacio, estaba correcto. Pero cuando lo sacaron de allí, dice, pero aquí perdió todo. Era prófugo del rey. El único que veía esto sin ponerle atención. Sí, esto es, la única persona en este cuadro que sabía, que pensaba, que creía que David iba a ser el rey, era Jonatán. Porque seguramente hasta David, porque lloró más, decía, ¿cómo voy a ser el rey si me están sacando del palacio? Pero Jonatán le dijo, cuando tus enemigos sean quitados de contigo, porque tú seas el rey, ten misericordia de mí. Porque Jonatán entendía por fe lo que Dios había dicho, no importa qué pasara con David. Quien pidió compasión a David por su descendencia. En el Salmo 18, sí, ahora me encuentro con ese salmo y digo, David tendría en la mente que él era el ungido o perdió su fe. Y me encontré con este salmo y lloré, se los prometo. David escribió este salmo cuando tenía tantos enemigos, cuando se encontró vulnerable y que se encontró chiquito y que no tenía fuerzas y que no tenía a dónde acudir ni tenía nada. Y luego dijo en el Salmo 18 y nomás versículos 1 y 2. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dice David, hermanos de mi corazón, David nunca perdió la fe. Gloria a Dios por que nos tiene que motivar a nosotros a encontrar esta fe, que lo que Dios dice, eso es, eso pasa y no cambia. No importa nuestras circunstancias, eso está ahí. Ay, disculpen lo chillón. Damos gracias, Dios maravilloso. Ayúdanos, Dios, para entender estas cosas, Señor.
Ayúdanos, Dios, para que tu palabra realmente nos transforme desde el hueso, Señor. Ayúdanos para que encontrarnos con esta vida nueva. Esto es borrón y cuenta nueva. Llegar al límite en donde yo podía luchar con lo que yo sabía y con lo que yo tenía. Señor, ayúdanos para de repente encontrarnos sin nada como se encontró David. Y nomás tú es todo lo que tenemos. Ayúdanos, Señor, para que sea así de aquí para adelante. Así como David dijo, te amo, oh Jehová, te amo, oh Señor Jesús. Es todo lo que tengo, es todo lo que necesitamos. Gracias, Señor. Guíanos, Padre Santo, guíanos, transfórmanos. Sea en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor nuestro Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, que pasen buenas noches. Nos vemos el domingo si Dios quiere. Los quiero mucho. Cuídense de este malvado. Buenas noches.